No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Bueno, y seguimos con el tema del día, y que será seguramente el tema de los próximos 14 días, que es el Censo Nacional de Población y Vivienda en su edición número 10. Y para ello, como han estado surgiendo alrededor de las discusiones una serie de argumentos que dicen basarse en lo que dicen las leyes, en lo que dice la Constitución, en lo que dice tal decreto, ¿quién mejor que el doctor Cristóbal Rodríguez, es experto abogado constitucionalista, que eventualmente nos acompaña para aclararnos ese tipo de dudas? Y le damos la bienvenida a José Martínez Brito y Alex Barrios. Doctor Cristóbal Rodríguez, gracias por estar con nosotros en No se diga más. Hola, buenas tardes. Un placer conversar con ustedes por esta vía. Gracias a usted por atender a nuestra llamada. Doctor, el censo ha estado generando una cantidad de conversaciones en redes sociales especialmente, y por supuesto también en los medios de comunicación, en cuanto a la pertinencia o no, en cuanto a su conveniencia, en cuanto a su legalidad. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista jurídico la realización de un censo con estas características que ya se ha anunciado para empezar mañana aquí en la República Dominicana? Bueno, lo primero que hay que decir es que el censo es un mandato legal, un mandato expreso. Hay una ley que dispone la realización de un censo cada 10 años, un censo nacional de población y vivienda cada 10 años. El último censo de población y vivienda que tuvimos en el país se hizo en el año 2010. Significa que en el 2020 correspondía la realización de un nuevo censo para actualizar la información de la población y de las condiciones de vida de la población. Como estábamos en plena pandemia en el 2020 y en el 2021, no se pudo realizar el censo, digamos, en los 10 años que era que cortaban y que correspondían al año 2020. Por esa razón, en septiembre 27 del 2021, el presidente de la República emitió un decreto, el presidente Luis Abinader, emitió un decreto disponiendo la realización de un censo para el año 2021. Estamos hablando del decreto 607-21. Y en el año 2022 emitió un nuevo decreto, el 420-22, mediante el cual ratifica la realización del censo, lo declara una prioridad nacional y dispone las fechas en que se realizará, así como los organismos bajo cuya dirección y responsabilidad se debía producir el censo. Entonces, reitero, lo primero que hay que decir es que el censo no es una decisión medalaganaria de un gobernante, sino un mandato de la ley que los gobernantes, cada vez que se cumplen 10 años, deben impulsar, deben propiciar que se lleve a cabo. Correcto. Ahora, doctor, se ha hablado mucho de las intenciones de llevar adelante un censo, y hay un grupo de personas que buscan tratar de imponer la percepción de que se trata de la pretensión del gobierno de contar a irregulares, y lo dicen abiertamente, irregulares haitianos, para agregarlos a la nacionalidad dominicana, por llamarlo de alguna forma. Cuéntenos, esto no es un absurdo. Yo lo he estado criticando aquí desde hace más de 3 semanas. Yo no sé si soy yo el equivocado, pero he estado cuestionando ese planteamiento porque me parece que es un verdadero absurdo. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿eso tiene algún sentido? Que buscar esta información a través del censo para tratar de regularizar a nacionales haitianos en el país. Mira, el objetivo del censo está contenido en el decreto 607-21. Y según ese decreto, el propósito es proporcionar a la República Dominicana información demográfica y socioeconómica relativa
a todos los habitantes, los hogares y las características de las viviendas que ocupan para cada uno de los ámbitos políticos y administrativos, centros, poblados o localidades. Ese es el propósito expresamente declarado del censo. El decreto del 2021 manifestaba algo similar, decía que la finalidad del censo es tener la actualización de los datos de la población dominicana que sirva de base para la creación de políticas públicas que contribuyan con la mejora de la calidad de vida de los dominicanos. Es decir, el instrumento jurídico que dispone la realización del censo y que luego detalla la forma en que se debe realizar, contiene los propósitos. Yo creo que la especie de que se trata de una iniciativa para regularizar ilegales, para registrar como dominicanos a una cantidad que se atreven a decir de millones de haitianos que están en el territorio nacional, es parte de un ensayo que sobre un fenómeno que está teniendo lugar a escala internacional, que es jugar a convertir la mentira en verdad, generar una percepción de verdad sobre hechos falsos. Creo que se trata de eso, de un tubo de ensayo para ver hasta qué punto es efectivo en la República Dominicana, hasta dónde puede calar esa idea de jugar a la política desde la conversión de lo falso en verdad. Lo que pasó con el referendo por la paz o con el plebiscito por la paz en Colombia, por ejemplo, donde una buena parte de las razones que llevaron al resultado del censo eran eso, mentiras, que se repitieron tanto y atemorizaron tanto a los colombianos que llevaron a que la gente votara por el no. Claro. Mayoritariamente. O sea, yo creo que de eso se trata en el país alrededor del censo. Mentir y mentir y mentir, pero creo, según lo que uno puede ver por el clima, ¿no?, de la opinión pública, que por lo menos en este caso, en el del censo, será un fracaso esa apuesta de convertir la mentira en verdad. Correcto, doctor. Y a pesar de todas estas disposiciones que usted ya nos ha explicado, que es un instrumento legal, que está establecido por decretos, etcétera, las personas que reciban a los empadronadores podrían tener aún así el derecho a negarse a responder. Bueno, hay gente que no, por distintas razones, porque no esté en la casa, porque esté fuera del país, no estará en la casa. Esa es una cuestión con la que supongo que los organizadores del censo están contando. Por suerte hay 14 días y para realizar el censo, y el mismo decreto del presidente Abinader faculta a la ONE, si fuera necesario, ampliar en algunos días el plazo con tal de que se registre la mayor cantidad posible, que se logre el registro de la mayor cantidad posible para que la actualización de datos sea lo más fidedigna en relación con la realidad. Yo creo que a nadie se le puede obligar a censarse, aunque la ley prevé algunas sanciones. Yo soy de la opinión de que no se le puede obligar a una gente a ser registrado. Si se niega, bueno, se niega. Creo que no resiste un juicio de constitucionalidad a la previsión legal que dispone una sanción. Pero yo creo que la gran mayoría de la población dominicana ha entendido y va a acatar la iniciativa del registro de la información que se requiere. La pregunta interesante para la gente que quiere saber, porque hay algunas publicaciones que han establecido que si usted no se deja contar, usted puede caer preso. Y la gente se ha metido en miedo con eso. ¿Es cierto
¿cree usted que el Estado va a hacer uso de ese monopolio, de ese monopolio que pudiera tener de la violencia o de la organización para que las personas obligatoriamente se dejen censar? Sí, yo creo que es una de las mentiras que se ha difundido. No hay una sola declaración de ninguna agencia del gobierno que haya dicho eso. Ninguna. Al contrario, lo que he visto son reacciones desmintiendo la especie. Por tanto, yo creo que es infundada la idea de que el que no se deje censar lo van a encarcelar. ¿Pero realmente eso lo dice la ley? La ley prevé sanciones económicas y de privación de libertad, pero, repito, yo creo que esas disposiciones de la ley son contrarias a la Constitución, número uno. Y número dos, el gobierno no ha dicho por ninguna vía que va a recurrir a la privación de libertad contra quienes se nieguen a censarse. Al contrario, lo ha negado. ¿Y qué pasa? Yo creo que, ¿y qué pasa con aquellos que han iniciado campañas a nivel nacional para boicotear el censo? Yo creo que frente a la campaña para boicotear el censo, lo que corresponde es una actitud cívica, militante en defensa del censo. Es decir, en democracia todo el mundo tiene derecho a oponerse a lo que entienda, utilizando los mecanismos legales. O sea, de hablar y oponerse al censo es un derecho, inclusive si es sobre la base de mentira. Frente a eso, lo único que pone en las manos de la ciudadanía, de los gobernantes, es el derecho como contrapartida de hacer valer en la discusión pública como más válida la necesidad del censo, como más válida que la opinión contraria a la necesidad del censo. Es lo único. Y por eso yo creo que la campaña, sobre todo que en los últimos días ha cobrado mucho más fuerza, de llamar a la gente a abrir las puertas, de defender la iniciativa, los pronunciamientos del episcopado, de los grupos, de los gremios de organizaciones empresariales, de la inmensa mayoría de los comunicadores y de casi todos los medios de comunicación importantes, creo que apunta a que al final el discurso sobre la necesidad del censo va a prevalecer. Muy bien, doctor Cristóbal, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y bueno, como siempre, muy didáctico todos sus comentarios, muy amable. Gracias a ustedes, un placer y siempre a la orden. Ha sido, amigos, el reconocido abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez en No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.